98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana, abre la ventana, apágala con tu lápiz. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones, que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19 Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana, Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. y haremos una ronda para invitarte a bailar. Muy buena tardecita y bienvenidos a una nueva edición en vivo de esta segunda temporada de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias. Para el programa de hoy, si nos estuvieron siguiendo en redes sociales, ya se habrán enterado cuál va a ser la temática, una de las temáticas centrales, igual porque no es lo único que vamos a estar presentando, pero la temática central del programa de esta tarde es de cierta manera algo que atañe a la agenda de este espacio en particular. Es un tema que ya hemos elaborado en oportunidades anteriores, que es un poco la puja por la colegiatura de la profesión de educador especial, con motivo del dictamen positivo que hubo en el proyecto de ley que da pie a la creación del Colegio de Educación Especial. Bueno, ese va a ser un poco el tema central del programa de hoy, hablando con protagonistas en lo que fue el impulso para este proyecto, un poco de la historia, un poco de cómo se fue dando a lo largo del tiempo, que, insisto, son cosas que hemos tenido oportunidad de elaborar en programas anteriores, a lo largo de este año, así como también a lo largo del año pasado, pero quizá hoy con la satisfacción de haber podido contar con un dictamen positivo por unanimidad, lo cual es un dato importante porque eso de cierta manera da la pauta de que en un dictamen del proyecto de ley lo más probable es que seguramente se termine aprobando, porque bueno, el número de votos es un número elevado, es un número positivo, pero bueno, todos detalles que iremos teniendo oportunidad de ir profundizando conforme avance esta tardecita con cierta lluvia, un día lindo en lo personal, me parece que es agradable porque hay una temperatura bonita, esa lluviecita invita más a la torta frita y a la chipa que otra cosa, no tanto a la melancolía, pero bueno, detalles. Otra cosa que también tenemos para la tarde de hoy es que en el programa anterior, lastimosamente, no pudimos realizarlo en vivo, así que elegimos repetir el programa en el que nos visitó Nicolás Aranda en piso, por lo que el Conectando Infancias, que es el micro que presentamos todos los jueves en este espacio de esa semana, no pudo emitirse, por lo que haremos la salvedad hoy, en vez de presentar solamente uno, presentar dos, pero más sobre qué es Conectando Infancias, quiénes lo producen y de qué se va a tratar conforme avance el programa. Cuando empezó yo les comentaba que si ustedes nos seguían en las redes sociales iban a tener, una referencia de qué era lo que íbamos a estar tratando hoy. Les comento entonces dónde pueden acceder a esa información días antes de que nosotros, estemos aquí dándonos cita en piso. En Facebook nos pueden seguir en Infancias sin Etiquetas. Es un usuario, lo invitan como amigo y una vez aceptada la solicitud, también se pueden contactar a través de ese chat, de esa red social con el equipo de producción, entre otras cosas. En YouTube
pueden encontrarnos en el canal de Infancias Misiones, donde cuenta con un archivo de la totalidad de la primera temporada de Infancias sin Etiquetas, así como buena parte de la segunda temporada de nuestro programa en vivo. También nos pueden encontrar en Instagram en @Infancias sin Etiquetas, todo junto con todas las S. Para el programa de extensión dependiente de la Universidad Nacional de Misiones, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, para ir viendo las distintas actividades por fuera de lo que es este encuentro radial semanal de 1 hora. Ahora, si lo que les interesa es nuestro encuentro de radio semanal de 1 hora, pueden buscarlo en @infancias_radio, concreta y exclusivamente para este espacio radial. A mí en lo personal me pueden encontrar en @riquelmelucas9 y por lo pronto los voy a dejar con un poquitito de música. En el último programa hablamos un poquitito, o musicalizamos mejor dicho, también hablamos muy por arriba de este género que es el rap. Escuchamos un poco de gangsta rap, también un poquito de rap más viejito. Ahora vamos a ir con un artista icónico de cierta manera, un poco más del under, quizás sin todo el éxito comercial del que supieron disfrutar otras figuras como Eminem, Snoop Dogg, Ice Cube. Vamos a escuchar a MF Doom junto a Mr. Fantastic. La canción es Rap Snit Gnishis. Escuchábamos entonces a MF Doom junto a Mr. Fantastic de invitado haciendo Rap Snitch Gnishis. Un artista que, como decíamos antes, quizá no disfrute de todo el reconocimiento en términos de lo que vendría a ser el mercado, en términos de venta de discos, valores numéricos. Ahora bien, a MF Doom se lo conoce en el ambiente, ya lo que vendría a ser adentro del rap, sobre todo en Estados Unidos, como el rapero favorito de tu rapero favorito. Digamos, si tuviéramos que hacer una suerte de fans número 1 de MF Doom, vendría primero, no sé, Eminem, lo podemos contar. ¿Quién más? ¿Quién me suena? Bueno, Kanye West también ha hablado respecto de MF Doom. Drake en su momento también le dedicó buenas palabras. Jay-Z, todos artistas que en su distinto ambiente, en su distinto color, tonalidad, dentro de lo que es el género del rap en sí mismo, tienen un concepto muy favorable respecto de lo que son las líricas, la construcción de los beats, el momento en el que tira la frase, tira la rima, cómo estructura líricamente sus canciones. Bueno, en fin, un artista para prestarle un poquitito más de atención. De todas maneras, a lo nuestro, gente, vamos a empezar con lo que habíamos anticipado en la apertura, que son los Conectando Infancias. Este micro a cargo de Lautaro Alcántara, Tatiana Schmidt, Lucas Fioravante, integrantes del equipo de Infancias sin Etiquetas, en este afán nuestro y un poquitito también desde lo personal de, mi voz sale todos los jueves de 18 a 19 quizás en este espacio, pero la idea también siempre es reflejar y tener presente todo el grupo de gente y el equipo que hay detrás de los distintos bloques, los distintos materiales, las distintas columnas que presentamos, y siempre que está la oportunidad de acercar a esas personas que no están todos los días frente al micrófono, todos los jueves frente al micrófono, un poco también llegar a ese punto. Vamos a escuchar una presentación de este micro, porque la idea quizás era que alguno de ellos tres pudiera personarse aquí en el estudio, lastimosamente no pudo ser así, pero sí nos enviaron un saludo, un mensaje. Vamos a escuchar primero entonces a Lautaro Alcántara comentándonos un poco de esto que nos trajo, y después a Nahuel, entrevistado por Tatiana Schmidt respecto de las distintas actividades en Conectar Lab. Hola, ¿qué tal, Lucas, staff y público de Radio Infancia? Mi nombre es Lautaro Alcántara, soy comunicador social de nuestra Universidad Nacional de Misiones. Primero que nada, una disculpa por no poder asistir presencialmente a la transmisión. Yendo a lo que nos compete, hoy vengo a presentar el segmento Conectando Infancias, en asociación con Conectar Lab, además de mis compañeros Lucas Fioravante y Tatiana Schmidt. Conectar Lab es un espacio destinado a infantes y adolescentes que buscan conocer más sobre las distintas áreas del conocimiento. Por ende, hemos realizado entrevistas a los facilitadores, que son los profesionales encargados de cada una de estas áreas. Y hoy le traemos la sección de sonido y fabricación. Espero que lo disfruten. Somos
Somos Conectando Infancias y desde Infancias Sin Etiquetas Radio los invitamos al Centro de Innovación Educativa Conectar Lab, donde cuentan con talleres libres y gratuitos en sus 5 laboratorios: Mini Lab, Multimedia, Ciencias, Fabricación y Sonido. Son una red de centros distribuidos por todo el país y acá en Posadas los podés encontrar en el Parque del Conocimiento. Un entorno de aprendizaje donde la curiosidad es la protagonista. Hoy nos acompaña Nahuel Castillo, facilitador del Laboratorio de Sonido de Conectar Lab. Bienvenido. Gracias, ¿cómo están? Bueno, quiero empezar hablando sobre de qué se trata el Laboratorio de Sonido. El Laboratorio de Sonido se trata de varias cosas. En principio son 2 espacios. Uno que es el estudio, que no es un estudio de grabación propiamente dicho, pero cuenta con las herramientas necesarias para poder grabar y poder trabajar un poco los conceptos que rondan alrededor de la producción musical, del diseño sonoro, radio, del sonido para películas, música. Y el otro espacio, en el que estamos ahora, es como el espacio para trabajar la parte más musical, digamos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el estudio de la música, digamos, como lenguaje, ¿no? ¿Podrías destacar algunas actividades que hayan realizado? Realizamos muchas actividades en estos 5 años. Pero bueno, hemos realizado talleres, hemos grabado bandas, se han formado bandas acá, trabajamos radioteatro, trabajamos sonido para distintos clips, o sea, para distintos audiovisuales, en distintos contextos, en festivales, por ejemplo, el Festival Cordillera, que es un festival que participamos, junto con otros países, digamos, también, Chile, Bolivia, además. Después trabajamos diseño sonoro para videojuegos, trabajamos talleres para hacer beats, digamos, para aprender a hacer beats, para manejar software de audio, de instrumentos electrónicos, o sea, trabajamos mucho en la fabricación de instrumentos, teclados, Theremin, de varios instrumentos, digamos, electrónicos, prototipado, ¿no es cierto?, y la finalización de estos. ¿Cuál es la mejor forma de introducir al mundo de la música a un niño que no tiene conocimientos previos? Tocando, cantando, como un juego, ¿no es cierto? La musicalidad es una cosa que está como adentro de cada persona, digamos, es algo a lo que pertenecemos, digamos, todos tenemos un sentido musical, inclusive el mismo lenguaje tiene un ritmo, tiene una forma, tiene alturas, tiene dinámicas, digamos, que responden al lenguaje que lo conocemos como música, digamos. Entonces, como despertar esa curiosidad siempre es a través de juego, digamos, de lo lúdico. Hablando de niños, digamos, de chiquitos, ¿no es cierto? Pero sí, para mí la primera forma es eso, es jugar, pasarlo por el cuerpo y entenderlo desde ahí, digamos. Con respecto a lo lúdico, Ajá. ¿considerás que el método lúdico es de los más ideales para aprender música? Yo creo que sí, que es la forma en la que uno aprende, al menos yo. Primero a uno le interpela, digamos, una cuestión con la música. Hay gente que se le despierta el interés, hay otros que no, algunas solamente la cosa pasiva, ¿no es cierto?, de escuchar, desde el escuchar. Pero el gusto por la música yo creo que siempre nace por un juego, digamos. La música tiene como esa cuestión esa cosa de que es para los sentimientos, digamos, una cosa re abstracta, ¿no? Pero que bueno, de alguna forma u otra el ser humano, digamos, la humanidad, buscó la manera de ordenar una materia, la materia sonora, digamos, para el uso justamente de expresar sentimientos, digamos, que es una cosa muy abstracta, digamos, que uno tiene, ¿no? Y uno se puede conectar desde esa cuestión individual, digamos, y abstracta de lo que uno siente, porque bueno, vieron que filosóficamente es como, uno siente una cosa, el otro otra, lo podemos decir en palabras, pero vos nunca vas a saber que si lo que yo siento es igual a lo que vos estás sintiendo, digamos. Pero bueno, la música procura, mediante el orden del ruido, intentar transmitir una sensación. Y yo creo que mediante el juego es la mejor manera de poder ingresar como en ese mundo, ¿no es cierto? Sigue siendo subjetivo igual, ¿no? Pero es un mundo ahí en el que igual sigue formando ciencia y se sigue armando conocimiento alrededor de eso. Y como humanidad, digamos, como bestias hablantes, ahí estamos cada vez creciendo un poquito más en eso, ¿no es cierto? ¿Cómo es el entorno que crean para que el niño tenga un aprendizaje integral? Que vos tenés que tener como facilitador y que considerás que es como clave cuando llega el socio y le tenés que presentar todo ese mundo. Y primero lo que pensamos junto con los otros compañeros de trabajo siempre es que sea un espacio de recepción, sea un espacio no duro, digamos, ¿sí? No como que te invite. Como vieron que uno entra al aula y ya el aula tiene toda esa cosa de toda la silla para el frente, sí, y un pizarrón.
¿sí? Como, no, yo crecí en esa forma, ustedes también habrán ido al colegio así, y uno medio que llega al aula y vos ya te predisponés que hay una persona que se va a parar ahí a charlar sobre algo y vos tenés que escuchar. Y lo que nosotros siempre procuramos, digamos, al menos es como que esa rigidez no se sienta, sino que más bien el espacio esté preparado para que vos vengas a ponerte desde otro lugar, ¿no es cierto? Y bueno, también procuramos de que el lenguaje sea un lenguaje más cercano, digamos. No diferenciar de que uno es por ahí el sujeto de saber o la autoridad, digamos, sino que, bueno, la autoridad acá es el conocimiento y vos venís con una idea y un bagaje de vida y yo vengo con otro y nos juntamos a ponernos de acuerdo en qué nos dice, al menos del lado del sonido, cómo podemos conjugar esa relación. Dinámica. ¿Viste? Sí, trabajamos mucho de lo pedagógico desde ese sentido, digamos, que persona que va a recibir el taller no es una persona que no sepa nada. O sea, tratamos de romper esa idea de que el alumno no conoce nada y que uno talla la idea en la cabeza como una piedra. Habrán escuchado eso seguramente en alguna clase, la idea de que el hombre o que el ser humano no tiene ningún conocimiento y va recibiendo y recién ahí es, sino que nada, nosotros trabajamos de otra manera. La otra persona viene con un bagaje y con un conocimiento que inclusive puede ser mucho mayor que el que uno tiene, y bueno, mediante juntarnos podemos ensamblar o llegar a una idea y a un conocimiento mejor, digamos, ¿cierto? Ok, como facilitador, ¿con qué desafíos te topaste? Muchos desafíos. Yo, por ejemplo, no vengo desde un lugar formal de la educación, digamos, sino que, bueno, crecí en un ambiente de educadores, digamos. Mi mamá era docente, entonces como que crecí con fuerte impronta de cómo es enseñar, digamos, ¿no? El desafío primero fue poder ordenar lo que yo sé para poder explicarlo, por ejemplo, mediante la planificación, o sea, sentarme a armar, a pensar cómo quiero que otra persona reciba, y eso también un proceso de reflexión muy grande de entender, bueno, cómo recibo yo el conocimiento, cómo me llega a mí, cómo yo lo mastico y lo hago, ¿no? Lo hago ser. Bueno, eso fue un gran desafío, y bueno, el desafío de trabajar con muchas instituciones y que a veces vos podés tener muchas ganas, pero el tiempo de las instituciones son otros. Niñes que llegaban sin ganas de trabajar porque capaz no habían comido un día, no sé si me explico, o sea, son cosas ya de lo social, digamos, que te toca primero tener esa sensibilidad de entender, bueno, acá capaz no necesitan que yo le esté explicando algo, sino que necesitan estar y necesitan por ahí una merienda, no sé si me explico, eso ha pasado también acá. Nos ha pasado frecuentemente, y esto parece también un poco con la población, ¿no? ¿Y satisfacciones que tuviste? Las satisfacciones más grandes yo creo que son, bueno, ver cómo de repente lo que uno fue intentando enseñar, digamos, o transmitir, sirvió a un otro, digamos. Una satisfacción muy grande siempre es eso, de ver cómo lo que uno fue dejando, cómo va creciendo. Esas personas o esos niños que recibíamos, ahora por ahí ya son más grandes, hacen otras cosas y hacen cosas capaz que tengan que ver con lo que uno le pudo transmitir y cómo eligieron caminos que el espacio le ayudó, digamos, a elegir esos caminos, muchos de esos casos, y ese es el oro, es ahí, digamos. Y por último, ¿qué se viene en el laboratorio de sonido? ¿Qué se viene? Se vienen instrumentos electrónicos. Vamos a hacer un piano de contacto, un piano para tocar con el pie. Vamos a hacer 2 octavas. Y vamos a trabajar mucho con eso, digamos, con el laboratorio de fabricación y con el laboratorio de multimedia, haciendo tutoriales autogestionados por los chicos, digamos, de todo el proceso de eso. Y los chicos van a, además, trabajar tutoriales de cómo ir ensamblando estos instrumentos electrónicos, digamos. Bueno, genial. Este fue Nahuel, facilitador del laboratorio de sonido de Conectar Lab. Muchas gracias por tomarte el tiempo de estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Volvemos a estudio. Escuchaste Conectando Infancias. Desde el equipo, Lautaro Alcántara, Luca Fioravante y Tatiana Smith, quien les habla, agradecemos a Conectar Lab por abrirnos las puertas, Infancias sin Etiquetas Radios por concedernos el espacio y una mención especial a la guía de Lucas Riquelme. Escuchábamos entonces primero el mensaje de Lautaro Alcántara y después la entrevista, el diálogo que estableció el facilitador Nahuel, facilitador del área de sonido de Conectar Lab, con Tatiana Smith, integrante del equipo de Infancias sin Etiquetas. Una entrevista extensa, bien editada, realmente un salpicado por varios temas. Cuando lo escuché realmente, pues ese también es un detalle que quizá, bueno, es...
no la interna, pero son los detalles de la producción. Semana a semana nos van entregando el material, entonces yo no he tenido oportunidad de escuchar la totalidad de las entrevistas, en la misma medida que el público se entera de qué era lo que pasaba, cómo era ese material, etcétera. El equipo de producción un poco también se va enterando semana a semana y momento a momento, y esta es una entrevista que realmente me gustó mucho, qué sé yo. Tomé un par de notas mientras iba sonando el audio. Esta idea, por ejemplo, de que se aprende a tocar los instrumentos tocándolos, digamos, en el contacto físico con ya sea la batería, el piano, los instrumentos electrónicos como un teclado o un teremín, por ejemplo. Esta idea de que lo lúdico tiene un papel muy preponderante en ese aspecto, más allá del aprendizaje de todo lo abstracto que puede ser los conceptos musicales, la diferencia entre una y otra nota, la duración de esas notas, por ejemplo, que en el mundo más académico de la música son todos sistemas reglados, muy estrictos en algún punto, hasta inclusive desde la gramática, pasando por un montón de otros puntos. Otro detalle, por ejemplo, me pareció bellísimo, que es esta idea de que son en definitiva una herramienta de expresividad partiendo del ordenamiento de un mundo ruidoso, digamos, como que está el ruido en estado natural, pero en la medida en que se avanza en un ordenamiento de esos ruidos se puede conseguir o alcanzar una expresividad más creativa. Y por último, después, el abordaje ya más en términos pedagógicos, la idea de que cada niño que asiste a ese espacio de Conectar Lab lo hace con un bagaje personal, lo hace con elementos propios, con cosas que llevan pegadas, que llevan adentro, que llevan tanto en la piel como adentro de la piel, digamos, y también poner todo eso en juego desde los distintos espacios. Esa es al menos una de las maneras que tienen de abordar ese proceso de aprendizaje dentro del espacio de Conectar Lab. Pero tenemos una entrevista más todavía, una entrevista a Pía, facilitador en el área de fabricación, también en diálogo con Tatiana Schmidt. Escuchemos lo que nos decía. Somos Conectando Infancias y desde Infancias sin Etiquetas Radio los invitamos al Centro de Innovación Educativa Conectar Lab, donde cuentan con talleres libres y gratuitos en sus 5 laboratorios: Mini Lab, Multimedia, Ciencias, Fabricación y Sonido. Son una red de centros distribuidos por todo el país y acá en Posadas los podés encontrar en el Parque del Conocimiento, un entorno de aprendizaje donde la curiosidad es la protagonista. Hoy estamos con Pía Jotko, facilitadora del Laboratorio de Fabricación de Conectar Lab. Bienvenida. Muchas gracias. Quiero empezar hablando sobre de qué se trata el Laboratorio de Fabricación. En el Laboratorio de Fabricación lo que nosotros hacemos es materializar proyectos, ideas que los chicos por ahí traen desde sus casas o que parten de los talleres que hacemos. Tenemos como diferentes herramientas para materializar, herramientas digitales de construcción como impresora 3D o camas de corte láser y corte CNC. Vos le decís el recorrido a la máquina y la máquina va cortando la madera en un recorrido que se lo dijiste previamente de manera digital. Como también tenemos herramientas tradicionales, serruchos, martillos, construir lo que sea. ¿Podrías destacar algunas actividades que hayan realizado? Bueno, se construyeron todo tipo de cosas. Un grupo de chicas hizo, por ejemplo, un teatro para títeres que está en el Mini Lab y lo hicieron cortando con máquinas de corte como la caladora y también con el router CNC. También se imprimieron personajes de ficción que se armaron, se imprimieron con plástico en la máquina de impresión 3D. Un montón de proyectos ahí interesantes para destacar. Pero bueno, lo importante también es que vengan a los talleres, más allá de las ideas que tengan en las casas, puedan saber qué tipo de formas hay de construir. ¿Es importante desarrollar la creatividad tanto en la niñez como en la adolescencia? Sí, es importante, más que desarrollarla, creo que eso es algo que cada uno lo tiene. No limitar la creatividad, valorar el bagaje personal de cada uno, los intereses, no creer que porque a uno no le gusta algo ya no sirve, sino que seguramente hay otra cosa que les interesa, poder hacer las preguntas correctas a los y las alumnas. Creo que por ahí va la creatividad, descubrir qué es lo que te gusta. Según tu valoración, ¿a las nuevas generaciones son a las que más les interesa cultivar una conciencia ecológica?
Sí, claro, sí. Hay una información que ya la tenemos desde jóvenes, cada vez empieza antes a llegar a las infancias. En mi caso, a mí me llegó de muy chica la información y casi se me fue. Creo que lo mismo está pasando ahora con las infancias. Los docentes también queremos cada vez más acercar esta información, qué pasa con el plástico, a dónde va, qué otras opciones hay. ¿Cómo ves el panorama de educación ambiental integral en otros espacios o otras escuelas de la ciudad? Siento que se puede dar más tiempo, que se puede pensar más alternativas. Deberíamos los docentes dedicarle más tiempo a pensar actividades que no generen impacto, sobre todo. ¿La práctica sustentable puede fomentar el pensamiento lateral, el cambio de perspectiva quizás? Claro, porque de golpe tenés que materializar, en mi caso, viste, en fabricación que tenemos que materializar, de golpe tenés que pensar una manera de materializar con las herramientas que tenés y no siempre son las formas convencionales, se presta para eso también. Ok, como facilitadora, ¿con qué desafíos te topaste? En cuanto a lo sustentable. Sí, en cuanto a tu rol como facilitadora en el espacio con los niños. Generar esa conciencia, sobre todo, de que cada material tiene un impacto, no solamente el material en sí, sino la industria que lo genera. Eso es uno de los mayores desafíos, como generar esa conciencia de que yo imprimo algo en 3D y es de plástico y el plástico dura 100 años en el mundo de manera sólida y después pasa a ser microplástico, es decir, que no se va. Entonces, poder compartir esa información y esa preocupación también me parece súper valiosa y también creo que tratar de encontrar otros materiales alternativos que no generen impactos también es un gran desafío. Por suerte tenemos talleres que son libres de contaminación. Y por último, ¿qué se viene en el laboratorio de fabricación? Viste, justamente eso, taller de constructores ecológicos, que la idea es materializar sin generar ningún tipo de residuo, es decir, materia que sea compostable, que incluso uno la pueda poner en el compost para una huerta, con pegamentos hechos en base a féculas y harinas, materiales de desecho orgánico. Esta fue Pía, facilitadora del laboratorio de fabricación de Conectar Lab. Muchas gracias por tomarte el tiempo. A ustedes por interesarse. Volvemos a estudio. Escuchaste Conectando Infancias. Desde el equipo, Lautaro Alcántara, Luca Fioravante y Tatiana Smith, quien les habla, agradecemos a Conectar Lab por abrirnos las puertas, Infancias sin Etiquetas Radios por concedernos el espacio y una mención especial a la guía de Lucas Riquelme. Ese era entonces el segundo Conectando Infancias que teníamos preparado para el día de hoy, en la voz de Pía, la facilitadora del área de fabricación de Conectar Lab, en diálogo con Tatiana Smith, integrante del equipo de Infancias sin Etiquetas. De vuelta, algunas cosas que me anoté a medida que iba escuchando el audio. La pregunta sobre la preocupación sobre el medio ambiente y si es que eso es algo que se plantea en ese espacio a partir de los niños, si es que ellos llevan con esa preocupación. Y bueno, de cierta manera, no la contradicción, pero sí quizás el dilema de estar a cargo de un área de fabricación trabajando con impresoras en 3D que inherentemente imprimen objetos en plástico. Entonces, bueno, ¿cómo se aborda la cuestión de vamos a generar estas maquetas, estas matrices, estos objetos tridimensionales con la conciencia de que es un material que tarda cientos de años en degradarse y una vez que comienza el proceso de degradación se transforman en microplásticos y una vez que son microplásticos es mucho más difícil deshacerse de ellos de una manera responsable. Entonces, bueno, cómo se abordan esas problemáticas y esas ideas desde el diálogo con esos niños que se acercan a esos distintos espacios. Un saludo enorme a Luca Fioravante, me lo crucé cuando venía acá para la radio, también integrante de el equipo a cargo de estos micros. Sinceramente, eso es algo que también pensaba en la semana, en la medida en que iba escuchando los audios, como bueno, por un lado, semana a semana me voy enterando de qué es lo que vamos a ir trayendo en la preproducción y en el armado de esto, y como también semana a semana quedo cada vez más impactado con el nivel de este equipo de trabajo, la calidad del material y la calidad del material en general, no solamente desde la edición, sino también desde el contenido, desde las entrevistas, desde los diálogos con esos actores sociales. Así que bueno, mis felicitaciones más sinceras realmente a este equipo de trabajo, porque semana a semana cada vez quedo desde lo personal más impactado con la calidad de ese trabajo. Por lo pronto, vamos a ir con un poquito de música, después seguimos con el resto del programa. Vamos a escuchar a Houdini con una canción, esto es rap de los 80, les aviso, porque lo que escuchábamos por ahí era un poquito más actual, esto ya nos vamos un poquitito para atrás de vuelta. La canción se llama Magic's Wand.
Escuchábamos entonces una canción del artista Houdini interpretando Magic's Wand, una canción de los años 82, 83 más o menos, es esa la época, si mal no recuerdo, en la que sale, haciendo mención también a otros artistas medio contemporáneos de su época, distintas canciones, en un momento en el que el rap como género todavía estaba encontrando las formas de hacer, en algunos casos hasta inclusive en términos principalmente analógicos, es decir, tomando los objetos, los discos de vinilo, de pasta, con las bandejas, y después, bueno, todo eso se digitalizaría en otro proceso, pero en esa época era todavía todo medio muy artesanal, muy básico, muy... Mentira, quizás no necesariamente básico, tenía su complejidad y por lo tanto su riqueza, pero eran esos primeros momentos. Por lo pronto, para el programa de hoy, como habíamos anticipado también en la apertura, la idea era un poco traer a cuento con buenas noticias también, de vuelta el tema sobre la colegiatura de los profesionales de la educación especial, licenciados, profesores y maestros de la educación especial, a raíz del dictamen positivo que tuvo la ley, que ahora después también se tiene que rever de vuelta en otra cámara para que finalmente se termine de asentar la creación de la personería jurídica de la colegiatura de los profesionales en educación especial. Para hablar sobre este tema en particular hay 3 personas sentadas a mi izquierda, por orden de aparición: Amanda Alsina, Lisa Mudio, Fayana Silva, también productora de este programa, la persona que saludo siempre cuando terminan todos los programas como productora en piso, para hablar un poquitito más sobre este tema. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a tener que ir viendo cómo hacemos el tema de la toma de palabra porque somos 4 para 2 micrófonos, pero pueden ir contestándome o elaborando en función de lo que ustedes crean pertinente, digamos, entre ustedes. Si me quieren interrumpir, adelante, digamos, vamos viendo cómo lo manejamos. Pero en primera instancia les quería invitar a escuchar un audio que es un fragmento de una entrevista a una diputada, Ana Azul Centeno, sobre precisamente este tema, como para empezar a ver qué es lo que ocurrió en estos últimos días y ver qué es también lo que queda para adelante sobre este proceso. Escuchemos. En el marco de 2 comisiones, la Comisión de Asuntos Jurídicos y tengo entendido que también la Comisión de Educación, se reunieron para tratar 3 proyectos para crear el Colegio de Profesores de Educación Especial, y me gustaría que nos contaras un poco la historia de este proyecto, que ahora tiene un dictamen favorable de comisión, de estos proyectos, ¿no?, que se unificaron, y de todo el debate que allí se ha venido dando, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de contar con esta colegiatura? Bueno, mirá, como bien vos lo decías, se trata de la unificación de 3 proyectos de ley. El primero data del 2017, hay otro del 2018 y el último que fue presentado este año, en el cual, bueno, se trata justamente la necesidad o la importancia de la colegiatura, ¿no es cierto?, de los profesionales en educación especial, ¿no es cierto?, que como sabemos, ustedes saben bien ahí en Radio Universidad, es una carrera que ya tiene muchos años en nuestra Universidad Nacional de Misiones, e incluso también en diversos institutos de formación docente a lo largo de nuestra provincia, o sea que es una carrera que ya tiene muchos egresados y egresadas que están trabajando, que se encuentran insertos en el mercado laboral de nuestra provincia, y que como tal, bueno, necesitan esa regulación específica que les otorga tener un colegio, una colegiatura, no solamente la regulación, sino también la jerarquización de esta profesión, la posibilidad de acceder a diversos derechos y obligaciones, ¿no? Con todo lo que significa matricularse, ¿no? Que es también lo que hablábamos al momento de la sanción del dictamen. Esa era la palabra entonces de Miguel Riquelme en diálogo con Ana Azul Centeno respecto de este tema. Bastante para ir descomprimiendo. Lo primero que menciona es el hecho de que esta no es un proyecto de ley, una problemática que surge este mismo año, sino que data desde hace bastante tiempo. Yo tenía entendido 2005, la diputada menciona 2015, la diputada menciona 2017, 2018. ¿Cómo fue un poco ese proceso a lo largo del tiempo? Bueno, nos miramos acá nosotras. Sí. A mí me gustaría mucho rescatar y dar importancia a la historicidad y a los orígenes de esta idea.
que se remonta, como bien dijiste, hace muchos años, allá por el 2012, 2013, que comenzamos a reunirnos con la profesora Amanda, con la profesora Fabiana, con el profesor Hernández Acevedo. Nosotros éramos un grupo de profesores que trabajábamos en instituciones de escuelas de educación especial. Y veíamos en ese momento, todavía la cuestión del trabajo privado no estaba tan en la mesa de análisis como ahora, pero sí teníamos las funciones de maestras integradoras, por ejemplo, que era una función que no estaba dentro de todo bien regulada, que no tenía sus cuestiones de seguridad. Entonces, todas estas cuestiones, como maestras integradoras, itinerábamos en distintos niveles, en nivel inicial, en nivel primario, en las escuelas de adultos. Entonces decíamos, bueno, necesitamos un organismo que regule nuestra función como profesores de educación especial en todo este cambio de paradigma, que no es nuevo, que ya nace hace varias décadas. Bueno, en el medio también hubo una nueva ley de educación, por ejemplo. Exactamente, sí, en el medio. Entonces, eso fue lo que nos movió a nosotros como grupo, como para empezar a hablar del colegio profesional. Exacto. Y sobre todo esto que dice Liz, ¿no? La historicidad. Sobre todo los cambios de paradigma que se fueron dando en la educación especial. Cuando empieza, si bien había maestros integradores, cuando empieza la cuestión de el modelo social de la discapacidad, las personas con discapacidad como sujetos de derecho, la inclusión y el trabajo más fehacientemente en las escuelas comunes, empezamos a ver que nosotros, y no por una cuestión de ego, pero sí somos los que nos especializamos en la problemática de discapacidad y sobre todo en la educación de las personas con discapacidad. Ya cuando pisamos la universidad en primer año o en un instituto de formación docente, la discapacidad está casi en todas las materias que tomamos. Entonces veíamos que con la cuestión de la inclusión también se empezaba a ver que otras carreras o otros cursos tomaban la inclusión, y no pensando solamente en nosotros, sino pensamos en el sujeto de estudio nuestro, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera que tienen estos niños, niñas, adolescentes de transitar su escolaridad? Y seguramente la inclusión es un problema interdisciplinario. Es decir, no solamente los profesores de educación especial, hay otras carreras con las que también estuvimos trabajando, con los diferentes colegios durante todo un año, para delimitar roles y funciones, pero sí nosotros podemos hacer diagnósticos pedagógicos y somos los profesionales, las profesionales que estamos preparadas para acompañar esa inclusión y para cambiar la mirada, ¿no es cierto, chicas? Amanda, vos hablas sobre los profesionales que estamos preparados para enfrentar ese proceso por oposición, de cierta manera, porque la definición de algo de cierta manera presupone la diferenciación del otro, digamos. Ustedes son los profesionales a cargo de esa tarea en contraposición a profesionales que enfrentan esa tarea y quizá no tengan ese mismo nivel de preparación. Y a propósito de eso puntualmente, Fabiana, vos en diálogo con esta radio FM Universidad, la semana pasada en el programa que sale justamente antes del nuestro, Infancia sin Etiquetas, en entrevista mencionaste: el colegio viene a regular y ordenar las malas prácticas de nuestra profesión. Hasta ahora ustedes están describiendo las buenas prácticas de la profesión, pero me interesaría entrar en ese tema. ¿Qué constituye una mala práctica en educación especial? Sí, Liz decía que nos movilizó o que nos interpeló en el inicio, ¿no? Cuando pensamos en el colegio. Y si lo llevamos o lo traemos a la situación de hoy, realmente lo que nos interpela, lo que nos preocupa, son estas malas prácticas, decimos nosotros, ¿no? Y son estas personas que no están formadas, que no se han capacitado y que quizás ni siquiera en su universo de profesión o de aspiración profesional está la educación especial o trabajar con la discapacidad. Sin embargo, se dedican
a hacer inclusión, se dedican a trabajar con sujetos con discapacidad como una cosa alternativa a su formación por nombrar algunos, ayudantes terapéuticos o otras disciplinas, ¿no? Entonces, vienen a ocupar este lugar y vienen a desarrollar estas actividades que claramente están causando o lesionando el derecho a una calidad educativa de los sujetos con discapacidad. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, también me parece pertinente preguntar, porque estamos hablando de esta ley que va a contemplar concretamente docentes, licenciados y profesores. Bueno, le pregunto a las tres, ¿qué va a pasar con esos cursos cortos a los que vos aludís de, por ejemplo, apoyo a la inclusión, acompañante de inclusión, que son un poco los títulos o los títulos con los que terminan las personas que conforman estos cursos? ¿Qué va a pasar un poco con esas formaciones? Sí, nosotros no podemos decir que va a suceder, pero sí entendemos que se van a modificar, que se van a reconfigurar en otras cosas. Entiendo que hay en este momento como mucha expectativa de qué va a pasar cuando se sancione la ley, porque se han instalado estas prácticas. Estudiantes que se están formando en un montón de otras carreras están acompañando los procesos de inclusión. Yo decía, a veces incluso los padres ni siquiera están en conocimiento cabal de que esto sucede, de que la persona que acompaña a su hijo, a su hija a un proceso de inclusión no está formado o capacitado para tal función. Entonces entendemos que esto se ha instalado por justamente la ausencia de algo que regule, de una institución como puede llegar a ser el colegio, que regule estas prácticas. Yo creo que en el momento en el que tengamos el colegio, estas cosas se van a tener que acomodar, se van a tener que empezar a acomodar, y estas otras profesiones, disciplinas, cursos y demás se van a reconfigurar para dedicarse a lo que se tienen se están formando, digamos, ¿no? Hablando de Amanda hablaba de interdisciplinariedad. Realmente es un campo en donde pueden confluir varias profesiones, pero cada cual desde el lugar que le corresponde, desde su perfil de graduado, desde sus incumbencias. Nosotros como profesores somos los que garantizamos el derecho de aprender de los alumnos y el derecho de enseñar como profesores. Otras profesiones lo harán desde las incumbencias que tengan, y bueno, en un trabajo conjunto se puede mejorar la inclusión. Exacto. Pero no invadiendo el campo docente que tenemos nosotros a cargo en las diferentes escuelas. También quería aclarar que, a diferencia de otros profesorados, el nuestro es una modalidad transversal, por lo tanto se ocupa de enseñar en nivel inicial, en nivel primario, en nivel secundario, en nivel superior. Un profesor en educación especial, profesor, todos estos. Claro, la modalidad, la nueva ley, nosotros somos una modalidad del sistema que atraviesa todos los niveles. Los niveles y los sistemas. Claro. Y eso también hace única nuestra profesión dentro de lo que es el gran campo docente, ¿no? Y entonces, en este campo amplio de los niveles, y también durante la vida que necesite la persona con discapacidad, ya sea en la educación formal o informal, también tenemos injerencias en cuestiones que tienen que ver con formación laboral, con proyectos de vida. Exactamente. Entonces, es muy amplio el campo y tenemos que delimitar legalmente nuestro campo de acción para poder estar regulados y trabajar con las herramientas jurídicas que corresponden, ¿no? Sí, aparte, la inclusión no es solamente acompañar al niño a la escuela, es trabajar con los docentes de las instituciones regulares o comunes para que la cultura cambie, digamos, para que se logre realmente una cultura inclusiva, que significa pasar de la integración a la convivencia, que todos somos distintos, diferentes a la hora de aprender. No es el trabajo en sí con el niño, sino el trabajo con toda la institución escuela. Eso es muy importante también
rescatar, ¿no? Y esto que nosotros no, si bien no hacemos diagnósticos psicopedagógicos, sí diagnósticos pedagógicos. ¿Qué barreras tiene ese niño o niña a la hora de aprender y a la hora de participar? Y eso sí lo podemos hacer y es nuestra formación, digamos, ¿no? Siendo las 18:56, la verdad es que como canta Casusa el tiempo no para, pero hay dos cosas que no quiero perder oportunidad de comentar. Primero, decir que desde lo personal, y esto quizás sea reunión de producción en vivo, me gustaría poder seguir expandiendo este tema quizá con sus voces, para seguir hablando de esta temática próximo programa, porque lo cierto es que hay mucha tela que cortar, pero no quería que nos vayamos sin antes mencionar el hecho de que, bueno, esto es una propuesta que no está exenta de críticas, no está exenta de un público detractor. Entonces, en ese sentido, si bien no está sentado en el sentido de que no existe el colegio aún per se, sí hay cosas que se pueden ir comentando, como por ejemplo, si va a ser obligatorio o no, si yo siendo profesor de educación especial puedo ejercer por fuera de la colegiatura o estoy obligado a estar contemplado por dentro, en qué condiciones lo haría. No sé si pueden comentarme un poco al respecto. Sí, en ese sentido, ahora le doy la palabra a las chicas. Cuando salió el dictamen, mucha gente se comunicó conmigo, así en forma por ahí privada o personal, también con la diputada Centeno, bueno, con Amanda, con los que estamos por ahí impulsando el colegio. Nosotros en la provincia tenemos 2 institutos terciarios de formación en educación especial, uno está en Puerto Rico y el otro en Iguazú. Y bueno, claramente de donde egresamos nosotras, desde la Universidad Nacional de Misiones, que es una carrera de grado universitaria. El colegio, por supuesto que está pensado, no va a ser excluyente en ningún sentido, en ningún aspecto, está pensado para incluir a todos, a todes. Es un colegio para que quien quiera colegiarse pueda hacerlo. Por supuesto que no es una cuestión imperativa, no va a ser nunca la necesidad de colegiarse o el hecho de colegiarse nunca puede ser obligatorio o imperativo. Sí es una herramienta para quien quiera trabajar o dedicarse a la profesión liberal, así lo denomina la ley de colegios en la Nación también. Los que trabajan regulados por ejemplo, nosotras en el Consejo General de Educación, podemos seguir trabajando reguladas por el Consejo General de Educación, es decir, los docentes que trabajan en las escuelas especiales no tienen la obligación, no van a tener la obligación de hacerlo, de colegiarse. Si lo desean, por supuesto que lo van a hacer, lo pueden hacer, pero sí es una herramienta para quienes trabajan en forma privada. Para cerrar, yo quería también hacer mención de que solamente en la Facultad de Humanidades la carrera tiene alrededor de 900 graduados, más los egresados también de los institutos que nombraba Fabiana. Y hoy día, después de haber recorrido localidades de la provincia, haber charlado con los colegas, es un proyecto que está siendo apoyado por el colectivo de graduados y egresados profesores de educación especial y licenciados. 18:59, lamentablemente nos quedan segundos para poder... Sí, por favor. Yo quería decir que no es solamente el trabajo en escuelas o regular y jerarquizar la profesión en ese sentido, pero un colegio te permite también que sus colegiados se sigan formando, que traigan otros profesionales que por ahí nos gustaría traer y que no lo podemos hacer por falta de dinero. Entonces, y una frase, ¿no? Sueño que se sueña solo tiene posibilidades, pero sueño que se sueña juntos se hace realidad. Siempre es lindo dar buenas noticias, pero vayamos cerrando rapidito, son las 7 en punto, tenemos que dar espacio al próximo programa. Agradecimientos para la tarde de hoy, Amanda Alsina, Lisa Mudio, Fabiana Silvia por acercarse aquí al piso y estar compartiendo el aire con nosotros, Tatia Schmidt, Lucas Fioravante, Lautaro Alcántara en la producción de Conectando Infancias, Fabiana Silva por la producción de piso también, agradecimiento por partida doble. Nos pueden encontrar en Facebook en Infancias Sin Etiquetas, en YouTube Infancias Misiones, Instagram @Infancias Sin Etiquetas y @Infancias_radio. Yo soy Lucas Riquelme, @RiquelmeLucas9. Me despido, MF Doom and Pebbles, The Invisible Girl, haciendo Doomsday.